Soul, una chispa para empezar a vivir. No todos nacemos sabiendo nuestra chispa, y eso está bien. Pixar Animation Studios, conocido por sus historias conmovedoras y visualmente innovadoras, nos sorprendió con Soul de 2020, una película que va más allá del entretenimiento familiar para adentrarse en cuestiones profundas sobre la existencia, el propósito y la pasión. Dirigida por Pete Docter y codirigida por Ken Powers, la cinta se destaca por su atrevido enfoque en la vida, utilizando la música, el jazz y una narrativa sin diálogos para explorar la esencia de lo que significa vivir. En este análisis examinaremos más a fondo cada uno de los elementos que hacen de Soul una obra maestra contemporánea, desde su estructura narrativa hasta la simbología de sus personajes y el poderoso mensaje que transmite. La historia de Soul sigue a Joe Gardner, un profesor de música y aspirante a pianista de jazz que vive en la vibrante ciudad de Nueva York. Desde el inicio se nos presenta a un Joe apasionado por su arte que imbuye sus clases en la escuela secundaria con una energía que inspira a sus estudiantes. Sin embargo, a pesar de su talento y dedicación, Joe siente que su vida carece de propósito. Su sueño es convertirse en un músico de jazz profesional y anhela que esa gran oportunidad transforme su existencia. El giro dramático ocurre cuando, justo después de ser contratado para tocar en el cuarteto de la famosa jazzista Dorothea Williams, Joe sufre un accidente que lo hace caer por una alcantarilla abierta. Este suceso lo lleva a entrar en coma, y es en ese instante cuando su alma se separa de su cuerpo y se embarca en una travesía que lo llevará a cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y el propósito. Joe se encuentra en el denominado Gran Más Allá, un universo donde las almas sin cuerpo transitan hacia la vida después de la muerte. Sin embargo, la película no se centra en una visión sombría del más allá, sino en una exploración del gran antes o el seminario del tú, un lugar donde las nuevas almas se preparan para su existencia en la tierra. Aquí, las almas reciben una insignia que, una vez completa, les permite nacer en el mundo físico. La premisa se vuelve intrigante cuando Joe, reacio a morir, intenta regresar a su vida en la tierra y se ve forzado a interactuar con almas en formación. En este proceso, Joe es asignado erróneamente como mentor de 22, un alma que ha estado vagando en el gran antes durante miles de milenios sin encontrar un propósito en la tierra. Lo que sigue es una relación profundamente humana en la que, a pesar de ser mentor, Joe termina siendo transformado por 22. La dinámica entre ambos se convierte en el eje central de la película. Mientras Joe lucha por reencontrarse con su cuerpo y reclamar su vida, 22 representa la resistencia al concepto tradicional de chispa, ese destino predefinido que muchos creen que otorga sentido a la existencia. Uno de los temas centrales de Soul es la búsqueda del propósito de la vida. Joe Gardner, obsesionado con la idea de que su sueño de tocar jazz es el único significado de su existencia, se enfrenta a una realidad que va más allá de los logros profesionales. La noción de la chispa es presentada como una meta a la que toda alma debe aspirar. Sin embargo, a medida que la historia avanza, se pone en tela de juicio esta idea. 22, el alma que inicialmente rechaza la vida en la tierra, encarna la paradoja de que la verdadera chispa no es una meta externa o un talento específico, sino el deseo de vivir y la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos. La interacción entre Joe y 22 se convierte en una lección sobre la importancia de apreciar la vida en su totalidad. La comida, el viento, la música y las acciones cotidianas se revelan como elementos esenciales que, en conjunto, forman la esencia de la existencia. Este conflicto se agrava cuando, en un giro inesperado, Joe y 22 terminan en los cuerpos equivocados. Joe se encuentra atrapado en el cuerpo de un gato de terapia, mientras 22 ocupa el cuerpo de Joe. Esta inversión de roles simboliza la desconexión entre la identidad y el cuerpo físico y refuerza la idea de que la esencia de la vida es algo intangible y flexible. La experiencia de vivir en un cuerpo que no es el propio obliga a ambos personajes a reevaluar sus prioridades y a comprender que el propósito no se reduce a un logro personal, sino a la suma de experiencias que enriquecen el alma. El universo de Soul se divide en dos grandes espacios, el gran antes y el gran más allá. El primero es un lugar de preparación, donde las almas se forjan antes de nacer, guiadas por consejeros de otro mundo, todos llamados Jerry, y almas experimentadas que actúan como mentores. Este ambiente etéreo y surrealista se caracteriza por una estética minimalista y colores suaves que contrastan fuertemente con el vibrante y caótico mundo terrenal. En el gran antes, la película explora la noción de la formación del carácter. Cada alma recibe una insignia, un símbolo que representa la suma de sus intereses y rasgos de personalidad que la definirán en la tierra. La idea es que, una vez que la insignia se complete, el alma podrá tener acceso al mundo físico. Aquí es donde surge la dinámica entre Joe y 22. Joe, con su urgencia por volver a la vida y cumplir su sueño, se obsesiona con la idea de llenar a 22 con una chispa, sin darse cuenta de que esa misma chispa es algo que 22 debe descubrir por sí misma a través de la experiencia vital. La atmósfera en el gran antes es tanto misteriosa como inquietante. Los Jerry, con su actitud despreocupada y casi infantil, ofrecen un contrapunto a la rigidez de Terry, el ser encargado de contar almas. Mientras Terry encarna la burocracia y el orden, los Jerry sugieren que la vida es un proceso fluido y lleno de posibilidades. Esta dicotomía entre el control y la libertad
se refleja en la propia experiencia de Joe, quien, atrapado entre la necesidad de regresar a su cuerpo y el deseo de impartir sabiduría a 22, se encuentra dividido entre dos realidades: el viaje a través del gran antes y el enfrentamiento con sus reglas, aparentemente inamovibles. Son una metáfora de la lucha interna por encontrar un equilibrio entre el destino predeterminado y la libertad de elección. A lo largo de Soul se evidencia que la vida se compone de momentos aparentemente insignificantes, que, en conjunto, constituyen lo que realmente vale la pena. Joe, obsesionado con la idea de que su futuro depende de un gran concierto de jazz, se da cuenta de forma gradual y dolorosa de que la verdadera felicidad radica en las experiencias diarias. La película utiliza escenas llenas de detalles cotidianos: la textura de la comida, la brisa que acaricia la piel, el sonido suave de una conversación casual, para recordarnos que el valor de la vida está en disfrutar cada instante. La secuencia en la que 22, habitando el cuerpo de Joe, comienza a deleitarse por cosas simples es particularmente reveladora. Al experimentar el placer de una buena comida, el frescor del aire o la magia de la música, 22 empieza a ver la vida con nuevos ojos. Estos momentos, aunque breves, se acumulan y demuestran que la chispa de la vida no es un logro monumental, sino el conjunto de pequeñas alegrías y descubrimientos diarios. Esta realización es la clave de crecimiento de ambos personajes y del mensaje central de la película. Vivir es, ante todo, disfrutar de lo simple y valorar cada experiencia, por pequeña que parezca. La estructura narrativa de Soul plantea una dualidad esencial: la línea que separa la vida de la muerte es más tenue de lo que solemos pensar. Cuando Joe cae en coma y su alma se separa de su cuerpo, se abre una ventana en una dimensión en la que la existencia no está definida por el tiempo ni por las limitaciones físicas. El gran más allá se presenta no como un lugar de castigo o de final, sino como un territorio desconocido que guarda sus propios misterios y reglas. Este enfoque invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia misma. En la película sugiere que la muerte no es el fin, sino parte de un ciclo continuo en el que el alma se transforma y regresa de nuevas maneras. La posibilidad de que Joe pueda regresar a la vida es, en esencia, una metáfora de la esperanza y la resiliencia inherentes a la condición humana. A través de su viaje en el gran antes y su eventual retorno a la Tierra, la película nos recuerda que cada final encierra en realidad un nuevo comienzo y que el verdadero propósito de la vida se encuentra en el camino, no en el destino final. La relación entre Joe y 22 es el corazón emocional en Soul. Al principio, Joe asume el rol de mentor con la esperanza de ayudar a 22 a encontrar su propia chispa, pero pronto se da cuenta de que esta relación se transforma en un proceso de aprendizaje mutuo. 22, un alma que ha estado vagando en el gran antes durante miles de años sin encontrar su propósito, representa la resistencia al concepto tradicional del destino. Su escepticismo frente a la vida en la Tierra contrasta con la obsesión de Joe por cumplir su sueño, creando una tensión que impulsa el desarrollo de ambos personajes. A través de su interacción, la película cuestiona la noción de que el éxito o el propósito están predeterminados. Joe, quien ha vivido con la convicción de que su vida solo tiene valor si se convierte en un gran músico, se ve confrontado por la realidad de que la felicidad reside en el simple hecho de vivir y de disfrutar las pequeñas experiencias. Por otro lado, 22 comienza a experimentar la vida con intensidad, descubriendo que la chispa no es un destino a alcanzar, sino una forma de ser que se manifiesta en cada instante. Esta dinámica de mentoría inversa revela que el aprendizaje no es unidireccional y que, a veces, quienes creemos tener las respuestas pueden aprender más de aquellos a quienes intentamos guiar. El impacto de esta relación se extiende a otros personajes, como Liva, la madre de Joe, y Connie, su estudiante, quienes, a través de pequeñas interacciones, refuerzan la idea de que la vida se enriquece a través de las conexiones genuinas. Además, el barbero Des y otros personajes secundarios aportan matices que ilustran cómo cada encuentro, por insignificante que parezca, contribuye a la construcción de la identidad y al entendimiento del propósito vital. Uno de los mensajes más profundos de Soul es la invitación a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir. A lo largo de la película, se desmantela la creencia de que la realización personal se encuentra en alcanzar un objetivo grandioso, como convertirse en un músico de renombre. En lugar de ello, se destaca la importancia de las experiencias cotidianas, de la conexión con los demás y del simple goce de existir. El viaje de Joe a través del gran antes y su lucha por reunirse con su cuerpo son, en esencia, una metáfora de la búsqueda interior que todos enfrentamos en algún momento. La película plantea que la vida no se trata de cumplir un destino predeterminado, sino de aprender a saborear cada momento, a encontrar la belleza en lo trivial y a reconocer que cada experiencia, por pequeña que sea, contribuye a la riqueza de nuestra existencia. El clímax emocional se alcanza cuando Joe, al observar los objetos que 22 recogía durante su estancia en su cuerpo, recuerda con claridad los momentos compartidos y comprende que estas vivencias, lejos de ser insignificantes, le otorgaron a 22 la chispa de la vida. Este descubrimiento lo lleva a una realización dolorosa, pero liberadora. El propósito no reside en un logro específico, sino en la capacidad de vivir y de amar sin reservas. La culminación de la película se centra en el sacrificio y la transformación. Cuando Joe y 22, tras una serie de confusos intercambios de cuerpos, logran reunirse en el mundo terrenal, se enfrentan a la urgencia de volver a encajar en un orden natural que, en apariencia, ha sido alterado por su travesía. El viaje de regreso al cuerpo de Joe y la recuperación de su identidad son procesos cargados de simbolismo. La escena en la que Joe toca el piano en el club de jazz
vidas. A pesar de haber alcanzado su tan anhelado éxito, es reveladora. La satisfacción que esperaba no proviene únicamente del reconocimiento profesional, sino la realización de que cada instante vivido es valioso en sí mismo. El final, en el que Joe se prepara para entrar nuevamente en el gran más allá, pero es detenido por un Jerry que le ofrece otra oportunidad de vivir, es un claro recordatorio de que la vida es cíclica y que siempre hay una posibilidad de renacer. Este acto de gracia, sumado a la última escena en la que Joe regresa a su cuerpo y se compromete a vivir plenamente, subraya el mensaje central de la película. Vivir es un continuo proceso de descubrimiento en el que cada experiencia, por insignificante que parezca, enriquece el alma y define quiénes somos. En conclusión, Soul es una película que trasciende las fronteras del cine, de animación, para convertirse en una profunda meditación sobre el sentido de la vida. A través de la historia de Joe Garner, la cinta nos lleva a cuestionar la noción del propósito y a descubrir que la verdadera felicidad reside en las experiencias diarias y en la conexión con los demás. La transformación de Joe, quien pasa de ser un hombre obsesionado con un sueño profesional a alguien que aprende a valorar la simple existencia, es un testimonio del poder redentor del amor y de la experiencia vital. De igual forma, 22, al descubrir que la chispa de la vida no es un destino predeterminado, sino una serie de momentos que se viven intensamente, representa la liberación de los prejuicios y expectativas que a menudo nos limitan. Soul nos recuerda que cada uno de nosotros posee un potencial inexplorado y que la verdadera realización personal no se trata de alcanzar un objetivo grandioso o exitoso, sino en aprender a vivir plenamente cada instante, con todas sus contradicciones y sorpresas. La película se erige como un canto a la superación, a la capacidad de reinventarse y a la importancia de encontrar sentido en la sencillez de la vida cotidiana. Finalmente, el mensaje que deja Soul es universal y atemporal. La vida es un regalo lleno de oportunidades para aprender, amar y crecer. Nos invita a abandonar la obsesión por un propósito único y a abrazar la diversidad de experiencias que nos hacen humanos. En ese sentido, la obra de Pixar no solo entretiene, sino que también inspira y transforma, dejando una huella imborrable en la manera en que entendemos nuestra propia existencia.